Hola a todos y a todas y un abrazo para todos y para todas. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Albert Rams. Él es gestaltista con 40 años de oficio, psicólogo colegiado 2748, psicoterapeuta y formador supervisor de terapeutas desde 1979, cofundador en 1988 y codirector durante 30 años de la Escuela del Taller de Gestalt de Barcelona, miembro de honor de la Asociación Española de Terapia Gestalt. Para quien no la conozca, la terapia Gestalt es una forma de psicoterapia centrada en la conciencia de sí mismo y que busca ayudar a las personas a entender y satisfacer sus necesidades. Esta terapia se enfoca en el aquí y ahora, lo que significa que los pacientes deben tomar una mirada introspectiva sobre su forma de pensar, sentir y actuar. Albert Rams, fue el primer español en impartir formación gestáltica en Barcelona y uno de los primeros del Estado español. Profesor invitado en diversas escuelas de formación en terapia Gestalt del sur europeo, París, Bruselas, Milán, Ginebra, Madrid y del Estado español. Discípulo de Guillermo Borja Memo y de Claudio Naranjo, de quien fue colaborador en los primeros SATs en los 90. También, para quien no lo conozca, el programa de autoconocimiento transformador SAT es un proceso que involucra una tarea psicoespiritual, terapéutica y contemplativa. Albert es uno de los pioneros de la psicomusicoterapia y de la sexoterapia gestáltica en España y ha desarrollado en ambas aplicaciones a la clínica individual y de grupo. Autor de 7 libros hasta ahora y un octavo en preparación, La Gestalt Revisitada, 1975-2025, sobre clínica, atención y trabajo espiritual, sexualidad, paternidad y musicoterapia gestálticas, además de una treintena de artículos. Y con esta entrevista queremos apoyar cualquier proyecto de sensibilización cultural y social que pretenda la aceptación y consiguiente normalización de las experiencias extrasensoriales, paranormales y transpersonales como una habilidad y cualidad especial de la conciencia personal, para que así se vayan erradicando las interpretaciones de significados patológicos dados por ciertas disciplinas de la psicología y de la psiquiatría, al mismo tiempo que se vaya liberando la desinformación que ha provocado tantos y tantos perjuicios, dudas, preocupaciones, aversiones y otros miedos existentes aún en la actualidad hacia los estados no ordinarios de la conciencia. Albert, ¿qué edad tenías cuando empezaste a sentir atracción e interés por todo lo concerniente a lo luminoso, a lo trascendente, a lo sacro y eterno? ¿Y cómo fue ese despertar? Bueno, pues yo era muy pequeño porque eh, yo salía de lo que se llama Vesta en Valencia, de Capuchino, como las procesiones de Sevilla, Sí, en la sí. cofradía que se llamaba del Buen Acierto, del Cristo del Buen Acierto, y salía con mi padre, yo desde los 3 años Mm, hasta la adolescencia en que ya decidí dejarlo ir por otro sitio. mm, Y no sé qué edad sería, pero imaginemos que fueran 10, 12 años. Eh, Lo he contado en el último de los libros que se llama Psicoterapia, una psicoterapia espiritual. Eh, Sobre todo la noche del Viernes Santo, que yo iba con la capucha y veía que a mi alrededor ocurría algo que yo no acababa de entender qué era, lo que hoy sé que se llama fervor, ¿no? mm. Era algo que estaba ocurriéndole a mucha gente y era un estado de conciencia muy particular, muy fervoroso, era muy, que a mí me impresionaba, ¿no? Yo creo que esa fue la primera vez que tuve conciencia de lo espiritual o lo trascendente o lo transpersonal, como queramos llamarlo, ¿no? Yo Mm, lo situaría ahí, pero no sé bien la edad, podría ser 10 12 años, ¿no? mm, Esto fue. Luego ya fue cuando ya entré a trabajar con Memo, como has nombrado, con Guillermo Borja y ujú, Claudio, pero supongo que eso vendrá después, ¿no? ujú. Sí, sí, claro. Muy bien. Albert, ¿qué personas te han ayudado tanto en lo intelectual como en la praxis experiencial, que ahora también has mencionado, ¿no? Estas personas, en recorrer ese camino cuya brújula define tu sentido de vida? Pues Memo, Guillermo Borja y Claudio Naranjo, Mm, con quienes yo empiezo a trabajar en el 88 mm, y, y primero más que nada con Memo, porque Claudio
a un grupo de personas, nos deriva hacia Memo, digamos, le pide a Memo que se encargue de nosotros, por decirlo así. Y luego ya a Memo lo ponen en prisión en diciembre del 90 Mm, y luego morirá de SIDA en el 95. mm. Entonces ya, digamos, voy más con Claudio, digamos, de alguna manera. Entonces yo nombraría a estas dos personas, a Guillermo Borja y a Claudio Naranjo. Ujú. ¿Has vivido, Albert, alguna experiencia extrasensorial o transpersonal de manera espontánea? Que ya has contado ese fervor, ¿no? ¿Y cuál ha sido y qué relevancia y significado tuvo o tiene para tu vida? Bueno, esa primera experiencia fue continuada después con varias otras de diferentes estilos, naturales y no naturales. En trabajo con Claudio y con Memo y luego por mi cuenta. Yo llevo 30 años trabajando con grupos, digamos, que podríamos llamar de desarrollo espiritual, Ujú, sin ningún tipo de uso de sustancias, de manera natural, ujú, trabajando con el silencio, con la naturaleza, con la lentificación extrema, etcétera, etcétera. Y, y muchas veces yo creo que esos estados que se pueden llamar alterados de conciencia o acrecentados de conciencia son accesibles, como digo, para toda la gente que practica, por ejemplo, la meditación en sus diferentes formas, ¿no? ujú, Desde el yoga, las danzas sagradas, a la meditación zen, ujú, eh, digamos, con el uso de la respiración, ¿no? Básicamente, fundamentalmente. ujú, También he tenido experiencias con sustancias como ayahuasca o como LSD o como ketamina o cosas de este tipo, ¿no? ujú. Ya hace muchos años que no, pero fueron importantes en su día porque abrieron, digamos, una ventana que luego a mí me ha permitido explorar de modo natural ese tipo de estados, ¿no? Mm. Y sí, sí, entonces la respuesta es sí. ¿Y cómo han ayudado? Pero creo que era la pregunta, ¿cómo era? Sí, sí, bueno, si has vivido alguna experiencia de esas extrasensoriales o transpersonales de manera espontánea, si ha sido de manera espontánea, ¿cuáles han sido y sobre todo qué relevancia y significado tuvo o tiene para tu vida? Bueno, yo creo que no solamente para mi vida, sino para la vida de las personas con las que yo he venido trabajando en esa línea, Ujú, es como que te permiten, Claudio decía, es como verse a uno mismo desde Marte, ¿no? ujú, Te permiten ujú, salir de tu visión habitual y verte a ti mismo, a los otros y al mundo como desde otro punto de vista, ¿no? ujú, Y eso, digamos, te permite cuando vuelves, digamos, a la vida cotidiana, eh, algo queda de esa visión que puede ser aprovechable, digamos, en la vida cotidiana, ¿no? Te permite ver tu propia vida y a ti mismo de otra manera. ujú. Yo creo que eso queda, ¿no? Esto. Sí. Queda sobre todo si uno quiere que quede, Claro, claro, porque bueno, claro, pienso claro. que es importante pues que esa información o que esa medicina que has recibido, por llamarlo de alguna manera, yo lo puedo llamar medicina, ¿no? Mm. En un sentido muy amplio de la palabra, pues quieras que te quede y no querer acceder a lo que tenías antes, ¿no? Claro. Y además de que quieras que te quede, yo siempre cuando he estado en ese tipo de trabajos he aconsejado y he practicado el llevarlo a psicoterapia, es decir, a poder integrarlo, masticarlo, elaborarlo, entenderlo, Mm, con ayuda de alguien que sepa, ujú, para poderlo aplicar a la vida cotidiana, que yo creo que el objetivo principal es ese, ¿no? Es transformar la vida cotidiana a partir de esas visiones, ¿no? ujú, claro. No, no, evidentemente que es así, ¿no? Claro. Sobre todo, claro, es ver cuando ves con ese tipo de trabajos, ya sea con plantas o no, o sustancias, como has llamado, am, otra realidad a la que vives cotidianamente, normalmente, pues, no sé, es tenerlo muy presente, esas dos realidades, ¿no? Claro, claro. Al ver si has vivido experiencias de estados modificados de la conciencia durante la realización de alguna práctica meditativa, de alguna técnica de respiración,
por medio de movimientos corporales, de ayunos o ingesta de sustancias enteogénicas o, bueno, o plantas maestras. ¿Cuáles han sido para ti las más significativas y relevantes? Aunque ya he mencionado un poco, ¿no? Yo diría dos cosas aquí. Una, hay algunas experiencias puntuales que pudieran ser relevantes y que destacaré, pero más allá de las experiencias concretas es el propio hecho de haber salido de mi propio ego, digamos, ¿no? De haber podido habitar una parte de mí, por decirlo de alguna manera, que no es el ego habitual. Mm, Y creo que eso me parece que es el legado más importante, poder sentir que dentro de cada quien hay una parte que no es la parte automática, que no es la parte programada, es una parte diferente en todo caso, ¿no? ujú, Y, y como experiencias, recuerdo una con ketamina, una sustancia enteógena o algo así, ¿no? Como, mm, em, que lo que viví fue una especie de disolución, que yo me iba disolviendo, y para mí, yo recuerdo que me decía, esto, morirse debe ser así, ¿no? Me mm, decía yo a mí mismo dentro de la mm, experiencia, ¿no? ujú, Y lo que me dejó, el pozo que me dejó de esto hace muchos años, muchos, ujú, eh, fue como perderle el miedo a la muerte, es como si hubiera entendido qué es morirse, ujú. supuestamente, claro, ¿no? Claro, claro. Esa, por ejemplo, ¿no? Mm, Otra con peyote, ujú, eh, una experiencia muy telúrica que luego he podido vivir sin peyote, digamos, ¿no? He podido ujú. vivir Sí, sí. de otro modo natural y de una manera mucho más prolongada, pero lo que tiene ese tipo de la ventaja que tienen ese tipo de trabajos con plantas sagradas, plantas, si no se convierten en una adicción, ese es el problema, Ujú, y eres capaz de dejarlo y poder hacerlo sin ningún tipo de planta o sustancia, que es como yo trabajo, ujú, eh, es que te abren una especie de ventana, como si te dicen, mira, ¡pum! Entonces ves algo que después, si sabes cómo rescatarlo, es muy útil en la vida cotidiana. Por ejemplo, esta de peyote que decía, ujú, fue en México, en ujú, el desierto mexicano, y, y fue como una experiencia de sentir la tierra viva, ujú. pero no entender que está viva, Ya, ya. ni siquiera Sí. sentir que está viva, era algo mucho más profundo, ¿no? Era Mm, como participar y sentir, claro, sí, pero con una viveza extraordinaria. ujú, Entonces yo eso después, durante muchos años, lo he practicado. Yo tengo una cabaña de piedra en Les Garrigues, en una comarca de Lleida. ujú, Eh, no he hablado de esto, pero otra cosa muy importante en mi vida, tanto como el trabajo con Claudio y con Memo, fue la muerte de mi hija. ujú, Yo perdí una hija cuando ella tenía 12 años y yo 35, es decir, hace exactamente 30 años. ujú. Y mi manera de vivir aquello también y mi entrega al dolor inmenso que aquello fue Claro. como una rotura del corazón, ¿no? Ujú, Fue como una apertura. Yo creo que esa fue mi verdadera apertura a lo espiritual, ujú, en un sentido mucho más profundo que lo que contaba antes, ¿no? ujú, Que ha permanecido hasta hoy, siguen 30 años después, sigo con esa sensación, ¿no? De algo que se abrió y que sigue abierto. ujú, Entonces, una de las cosas que decidí era, con parte de la indemnización del seguro por su fallecimiento, ujú, comprar tierra. ujú. Y fui a comprar y buscar dónde daban la máxima tierra posible con el mínimo dinero posible. Y esto era Les Garrigues, que era en ese momento y después también la comarca más pobre de Cataluña. Y ahí compré una primera finca, Ujú, luego compré otra con una cabaña de piedra en donde luego he hecho trabajos con grupos, ¿no? De ujú, estos, digamos, de silencio, meditación, etcétera, etcétera. ujú, Pero claro, yo precedidos de trabajos míos, digamos, ¿no? Entonces, a partir de las experiencias vividas allá, ya sin ningún tipo de sustancia o de planta o de nada, volví a sentir esa tierra viva ujú, durante
pues 20 años llevo con eso, ¿no? O sea, que fue mm, como algo que quedó y que yo he ido cultivando, porque para que se quede tienes que claro, cultivarlo, lógicamente. Entonces he claro, ido claro. cultivando en el sentido literal y en el sentido simbólico, ¿no? Sí, Cultivando en el sí. sentido de que estaba plantando árboles, Mm, estaba haciendo jardineras de piedra, ahora estoy haciendo, por ejemplo, he vuelto a hacer un murito de piedra y mortero de cal con las mm, manos, mm, como una manera de enraizarme y ponerme en la tierra, ¿no? mm, Y luego cultivarlo en el sentido de poder sentir en estados meditativos la fuerza de la tierra, ¿no? mm, De la pura tierra, ¿no? Entonces mm, yo destacaría estas, ¿no? mm, ujú. Con, volviendo a la, a la segunda pregunta que te he hecho, ¿no? ¿Qué personas te han ayudado en lo intelectual y en la praxis experiencial? ¿Cómo fue la ayuda de Guillermo Borja? Eh, ¿Qué es lo que caracterizarías o resaltarías de Memo? Yo creo que por lo que he ido viendo con el tiempo hay tres niveles. El nivel de lo personal, de lo terapéutico, digamos, el nivel de lo transferencial y Mm, el nivel de lo espiritual, por decirlo así, ¿no? sí. El nivel del vincular fue encontrarme con lo que se llama, como dice la canción de Alaska, un hombre de verdad. Sí, sí. Pero, es decir, un hombre que cultiva la verdad, un Mm, hombre que cultiva lo verdadero, mm, alguien que vive no solamente dentro de las consultas, sino en la taberna, en el bar, en el paseo, comiendo, en el coche, eh, adherido a qué es lo verdadero y qué no, ¿no? Entonces a mí eso me impactó mucho. mm, En lo transferencial fue como encontrar una figura paterna, digamos, simbólica muy fuerte, muy intensa. Él era dentro del eneagrama, que yo trabajo con esa estructura, era un eneatipo lujurioso, ¿no? Un eneatipo 8. Entonces, mm, una persona muy intensa. mm, Y dentro de lo espiritual, yo lo entendí a través de descubrir a Rumi. mm, A mm, Mevlana Rumi, sabio místico sufí, maestro de derviches, como dice Jalil Bárcena, mm, director del Instituto de Estudios Sufís de Barcelona. Eh, lo descubrí cuando yo me sentía en una época muy difícil para mí y escuché aquello de ven, quien quiera que seas, ven, seas turco, farsi, cristiano, judío, ven. mm, Nuestra caravana no es la del desaliento, ¿no? Mil veces perjuro, ven, ¿no? mm, Que era lo que ponía en el primer programa del SAT, de ese trabajo de Claudio, sí, que yo hice la primera promoción como alumno, y ujú, volví a encontrarlo años después a través de un programa en la televisión de Oitisolo que se llamaba Alquibla, mm, en la Canal 2 de Televisión Española. Y, y ahí descubrí la historia de amor que había tenido Rumi con Shams de Tabriz. ujú, Eh, y entonces encontré muchas resonancias en lo que a mí me había pasado con Memo. mm, Entendí a través de esa historia cómo Memo había sido para mí. Yo me había enamorado, primero decía de Memo, mm. pero en realidad, como dice Jalil, me enamoré a través de Memo. Me enamoré de lo divino, del Claro, misterio, claro, del otro mundo, en fin, de claro. Dios, Sí, por sí, decirlo así, de la sí, sí, diosa, sí, sí, a claro. través de Memo. Es como que él traía y luego eso mismo de Ujú, manera mucho más amplia, profunda y limpia, porque Memo tenía sus partes sucias también, ujú, a través de Claudio Naranjo. Entonces, mm, pues, entonces yo diría que el asunto fundamental fue que yo me enamoré, pero mm. no me enamoré en el sentido como sexual de la palabra, Claro, claro, sentido, claro, sí. Creo que era otro sí, tipo de claro. enamoramiento, ¿no? Sí, De sí. enamoramiento de alguien que funciona como, yo luego lo he escrito como si fuera una ventana o una puerta, ¿no? Mm, A ese otro mundo. Es como a claro. través de él, a mí me llegaba que había eso, otro mundo, otra manera de vivir, otras cosas en la vida, que la vida no era solamente trabajar, comer, dormir, bla, bla, ganar dinero, etcétera, sino que fundamentalmente la vida era una ocasión de aprender. Mm, claro.
y una ocasión de limpiarse, de limpiar el propio ego, ¿no? Que era un trabajo de perfeccionamiento, de purificación, de limpieza, como quieras llamarlo, ¿no? Y Mm, que ese era el sentido profundo de la vida, ¿no? Y que de esa manera pues accedías a otra manera de ponerte en el mundo, algo así, ¿no? exacto, exacto. Sí, sí, pues sí, sí. No, es que aparte, es que, bueno, aparte de que me resuena, es que lo comparto completamente. Otra cosa es, uno hace lo que puede o lo que sabe Claro, en ese momento, porque cada día, pues también se puede aprender a hacerlo un poquito mejor, ¿no? claro. Pero ya es que lo comparto completamente. Y bueno, y todo así como me lo contabas, pues es, bueno, me imagino que mucha gente dirá lo mismo, ¿no? Pero es una historia muy, muy profunda y bonita a la vez. Sí, 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 sí. Bueno, Albert, pues muchísimas gracias. Yo la verdad es que eh, me repito, lo digo en la mayoría de entrevistas y esta no va a ser menos. Ha sido un regalo poder estar este tiempo contigo, estos minutos, que, no, que compartas con nosotros para que luego también la gente lo pueda ver y escuchar. Yo te Este, quería preguntar, ¿dónde lo vais o sea, dónde se publica esto? ¿Dónde tengo? sí, yo mira, cuando termine, si acaso por WhatsApp te mando todo el enlace de la página web, te digo Perfecto, cómo acceder porque son diferentes ventanas y secciones y luego acudes directamente perfecto. a esas entrevistas que ya hay puestas y que luego una vez, la tuya una vez editada también se colgará pues con el resto de hombres y mujeres que han compartido con nosotros ese trocito de vida, ¿no? Muy bien. Y pues nada más, yo, bueno, mandarte un abrazo, muchísimas gracias. Otro para ti, mucho gusto de conocerte. Y bueno, si hay alguna ocasión de poder conocernos, pues yo por mí encantado. Muy bien. Y Un nada, abrazo. gracias.